Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? De cada domingo. Este es su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Estamos estudiando una serie sobre sectas religiosas. La semana anterior les compartí 5 rasgos de una secta religiosa que les sugiero escuchar en nuestro canal y así pueda identificar a cada organización y saber cómo contrarrestar sus creencias. También es importante recordarles que el propósito de estos estudios bíblicos no es atacar a ninguna iglesia, sino darles a conocer sus enseñanzas y compararlas con las Sagradas Escrituras, que para nosotros los cristianos es la única fuente autorizada de fe y de conducta. Tal como les anuncié, hoy estaremos juntos estudiando la secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre les recomiendo escuchar las enseñanzas hasta el final para que pueda tener una visión completa del tema que estamos tratando. Lo primero que debo decir es que muchas personas se han confundido con los adventistas pensando que realmente son una iglesia cristiana. Quizás porque en apariencia tienen algunas costumbres similares como el culto, el diezmo, el lavamiento de pies, la oración, la música. Sin embargo, aunque usan la misma Biblia, sus interpretaciones son incorrectas, de hecho, falsas enseñanzas y hasta herejías, según lo vamos a estudiar más adelante. Pero ¿cómo nació esta iglesia? Pues bien, su fundador fue William Miller, que fue un granjero de Pensilvania, que nació en 1782 y murió en 1849. Él era considerado entre sus amigos como un bautista consagrado, desinteresado y humilde. Empezó a estudiar la Biblia cuando tenía 34 años, sin ningún método de estudio teológico, solo orientado por un libro de concordancias. Pensó que había encontrado la clave para entender las profecías sobre la venida de Cristo y el fin del mundo en los libros del profeta Daniel y Apocalipsis. También la cofundadora de este movimiento fue Elena White, que nació en 1827 y murió en 1915. Era también estadounidense, fue líder de esta iglesia y escritora de muchos libros. Pues bien, resulta que Miller interpretó mal pasajes sobre el advenimiento, es decir, sobre la venida de Cristo, por eso se llaman adventistas. Al interpretar mal pasajes de Daniel y Apocalipsis, profetizó el fin del mundo para 1843. Al sobrevenir el fracaso, Miller anunció el fin del mundo ya para 1844 en 3 oportunidades. Como nada de esto sucedió, según su falsa profecía, apareció en escena un hombre llamado Irán Edson, quien comunicó que había experimentado una visión en la que había visto cómo Cristo llegaba hasta un altar en el cielo. De esto se dedujo que Miller no se había equivocado en cuanto a la fecha, sino que solo había errado en el lugar hacia el cual se había dirigido Cristo. Posteriormente, eh, esta secta anunció el fin del mundo en 1854 y 1873. Y claro, ante todos estos intentos frustrados, es que cobra relevancia la figura de su profetisa falsa, Elena White. Ella decía que sus escritos eran la voz de Dios, eh, y aunque contienen muchas herejías, eh, los miembros de esta iglesia usan sus libros y enseñanzas como inspirados por Dios y lo ponen en la misma categoría de la Biblia. Bien, pero ¿qué creen los adventistas? Aunque ellos usan la misma Biblia cristiana, sus interpretaciones fundamentales y legalistas los llevan a seguir los escritos de Elena White antes que la palabra de Dios. De alguna manera están obsesionados con la fecha de la venida de Cristo, el fin del mundo y también el guardar el sábado como día de reposo, así como seguir algunas dietas
levíticas del Antiguo Testamento, como no comer carne, no tomar bebidas como té o café, y siguen una dieta vegetariana. De hecho, creen que si en la venida de Jesús alguien es encontrado comiendo carne de cerdo o celebrando un culto en día domingo, pues será condenado. Igualmente, su explicación acerca del sacrificio expiatorio de Cristo, que ya no es para ellos la muerte del Señor en la cruz, ni la intercesión del el, el Cristo resucitado en el cielo, sino el paso de lo que ellos dicen hizo Jesús en 1844 hasta el lugar santísimo para completar y perfeccionar así su expiación. Así es que, como vemos, esto es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. A nivel de escatología, ellos niegan la inmortalidad del alma, así como la existencia del infierno. Eh, por un lado, prometen la salvación a aquellos que obedecen ciegamente una serie de reglamentos judíos, como guardar el sábado y seguir algunas dietas. Eh, para los adventistas, Cristo realizó una expiación en varias fases, no teniendo lugar misma en la cruz, sino en 1844, año de incumplimiento de una de sus muchas profecías falsas. Eh, para la iglesia adventista, el dogma de que las revelaciones de Elena White son inspiradas por Dios y la misma eh, categoría y autoridad de la Biblia los hacen, por supuesto, una secta religiosa. De hecho, ellos a la Iglesia Católica los llaman la Gran Ramera y a las demás sectas protestantes que ellos dicen, o iglesias protestantes o cualquier otra secta religiosa, los llaman las hijas de la ramera. Son tan estrictos en el cumplimiento del día de reposo, el sábado, que comienzan a las 6 de la tarde del viernes, según el rito judío. Tienen un estudio bíblico, el culto semanal, la base de lecturas, predicación, cantos y oraciones. También ellos oran por los enfermos, acostumbran la imposición de manos, creen en los diezmos. También tienen un pastor en su congregación y también eligen ancianos y diáconos. Quizás esta es la parte más parecida a nivel organizacional que tienen con los cristianos evangélicos y por eso es que muchas personas se confunden con ellos. Por otro lado, afirman que el hombre no es un cuerpo y alma, sino que es un alma viviente. Así que afirman que cuando el hombre muere ya no existe más, su alma ya no está en el cielo ni en ningún lugar. Y también creen que el juicio final empezó en 1844. También creen que en el día de la resurrección Dios va a recrear a los justos para llevarlos al cielo. Allí estarán por 1000 años y después el diablo será soltado y los malos van a resucitar. Jesús destruirá al diablo y sus seguidores por fuego. Los justos, que es la nueva Jerusalén, bajarán del cielo para vivir eternamente en la tierra. Los malos no recibirán una existencia, sino que serán aniquilados. Es una inmortalidad condicional y solo los buenos la reciben. Entonces, los adventistas confunden la destrucción con la aniquilación, algo que la palabra de Dios, por supuesto que contradice en pasajes como Mateo 8 y Apocalipsis 14. Estos textos rechazan la enseñanza de la aniquilación eterna. La Biblia enseña que el alma del ser humano es eterna, estará un día o en lugar de tormento o en el cielo. Y curiosamente, estas falsas creencias de ellos tienen un parecido muy particular a la secta religiosa de los testigos de Jehová, que no creen en el infierno ni y que creen en la aniquilación de los malos. Ellos también practican el lavatorio de pies. Por otro lado, creen que el arcángel Miguel era Jesús en forma de ángel. Así que no creen ni en la divinidad ni en la humanidad de Cristo. Esto, por supuesto, los hace una secta religiosa. Tiene, por cierto, una revista mensual que se llama Enfoque de los Tiempos.
hace muchas obras misioneras, hablan de mayordomía cristiana, enseñan a administrar los bienes materiales y el tiempo. Dicen que el hombre salvado por Cristo debe observar los mandamientos de la ley y las bienaventuranzas para poder ser salvo. Con respecto a sus libros, hay más de 50 casas editoras, tienen una eh, revista semanal, como les indiqué, se llama Enfoque de los Tiempos, y también hacen películas que difunden en las redes sociales, que se llama Nuevo Tiempo, en donde exponen sus enseñanzas, promueven la escuela sabática, porque ellos se reúnen en sábado y condenan a los cristianos que lo hacen en día domingo. Bien, con respecto a Elena White, la profetisa cofundadora de esta secta de los adventistas, ¿qué fue lo que ella enseñó? Ya saben que ella escribió muchos libros y que sus fieles los consideran inspirados por Dios, pero pocas personas, incluyendo los cristianos, conocen sus enseñanzas y aunque por supuesto todos son muy extensos, es importante saber algunas de las principales doctrinas que ellos enseñan y practican y que por supuesto estamos demostrando es contrario a los principios de la palabra de Dios como único libro inspirado por Dios. Bien, ella profetizó que Jerusalén no sería reconstruida como ciudad judía. En su libro Primeros Escritos en la página 75. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara en este mismo libro, en la página 15 y 16. Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, en su libro Testimonios para la Iglesia, volumen 1, en la página 259. Profetizó que la Guerra de Secesión americana de 1861 era una señal de la pronta venida de Cristo. En este mismo eh, libro, en la página 260. Profetizó en los años 50 que Cristo regresaría en unos pocos meses. En este mismo libro, en la página 58, 64 y 67. Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. En un libro que se llamaba Testimonios para la Iglesia, en volumen 1, en la página 131 y 132. Profetizó además que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos, que sucedió en 1863. En el libro Primeros Escritos, en página 35 y 276. Elena White enseñó como inspiradas por Dios afirmaciones que se contradicen con la escritura. Ella afirmó que la Torre de Babel fue construida antes del diluvio, en un libro que escribió que se llama Dones Espirituales, volumen 3, en la página 301, y eso es contrario a lo que enseña Génesis 11. Afirmó que Dios había enviado a un ángel a conversar con Caín, en el libro Dones Espirituales, volumen 3, páginas 48 y 49, y eso es contrario a lo que enseña Génesis 4, 6 y 7. Afirmó que el sello de Dios es el sábado. En su libro Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 117. También en otro libro que se llama La Gran Controversia, en la página 640. Pero la Biblia dice que el sello de Dios en los cristianos es el Espíritu Santo, eh, como habla de Efesios capítulo 1 y otros textos más que vamos a leer en unos instantes. Afirmó que la expiación realizada por Cristo no fue concluida en la cruz, en su libro La Gran Controversia, página 422 y 623, y en otro libro Testimonios para la Iglesia, en el volumen 1, página 58. Y todo esto lo contradice la palabra de Dios. Afirmó que podemos lograr mediante nuestro esfuerzo la santidad absoluta. Eso lo dice el comentario de la Biblia Adventista, volumen 6, en página 1118, en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Afirmó que Cristo solo intercede ante Dios por los que son adventistas. En su libro Primeros Escritos, en la página 261, en contra de lo que establece las Sagradas Escrituras. Afirmó que en los últimos días la gente debe abandonar las iglesias y unirse al adventismo
para ser salva. Primeros escritos en la página 261, en contra de lo que la Biblia enseña que la salvación es universal. Afirmó que la salvación se deriva de las buenas obras y no de la gracia de Dios. En el libro La Gran Controversia, la página 480 a la 482, y en otro libro, Mensajes Seleccionados, tomo 1, página 377, y en el volumen 3, en la página 147, en contra de lo que enseña la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo y que no es por ninguna obra. También ellos niegan la necesidad de los sacramentos, afirman que la sangre de Cristo no cancela el pecado. En el libro Patriarcas y Profetas, página 357, así es que niegan completamente la redención de Cristo. Afirmó que había escuchado el día y la hora de la segunda venida de Cristo en su libro Primeros Escritos, página 15, eh, mensajes seleccionados, el tomo 1, página 76, la gran controversia, página 640, testimonios para la iglesia, en volumen 1, página 59, y todo esto es contrario a lo que realmente la palabra de Dios dice, que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni aun los ángeles del cielo cuando vendrá Cristo Jesús. Y afirmó que hasta el 22 de octubre de 1844 Jesús no ascendió a la diestra de Dios en su libro La Gran Controversia, página 480, en contra de, por supuesto, todo lo que enseña la Biblia. Así es que contamos con suficiente información, amados hermanos, para dar un veredicto final. Según lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, esta iglesia es considerada como una secta religiosa porque contiene todas las características que hablé la semana anterior acerca de cómo reconocer a una secta religiosa. Y para finalizar, déjenme leerle algunos pasajes de la Biblia que contradicen las principales enseñanzas de los adventistas del séptimo día. San Mateo 24, 42 al 44. Dice que nadie sabe la fecha exacta de la venida de Jesús, lo cual contradice lo enseñado por ellos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otro texto importante, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sabemos que el sello de los cristianos es el Espíritu Santo. Sin embargo, para ellos, los adventistas, el sello de Dios es el sábado. Debemos recordar que guardar el día de reposo fue dado a Israel solamente y en la época del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús, aunque judío, no guardó el sábado porque anduvo trabajando y haciendo bien a todos. Por eso los de la secta de los fariseos y escribas se enojaron con él porque sanaba en día de reposo. San Marcos 2:27 es un texto clave para comprender por qué nadie en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, ni en el tiempo que estamos viviendo, ni en el presente, sean judíos o sean gentiles, deben guardar el día de reposo de sábado. Dice así, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que, amados hermanos, ahora el reposo no es un día y no es un lugar, es una persona, es Cristo mismo. Los que quieren imponer cargas como esas están entendiendo mal las sagradas escrituras. Escuche bien lo que dice Hebreos 4:9. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. Otro texto más es Efesios 2:8 y 9, que nos habla acerca de la salvación por la gracia mediante la fe en Jesucristo y que nadie puede salvarse por las obras a pesar de que ellos enseñen esta creencia. Dice así, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios,
Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Eso dice Efesios 2, 8 y 9. Un texto más, San Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Son muchos los pasajes que afirman que Jesús es Dios, que se encarnó, que sufrió, que murió, que resucitó al tercer día y que también ascendió después de 40 días a la diestra de Dios el Padre y que va a regresar con poder. Esto refuta la creencia adventista de que Cristo ascendió al cielo, al lugar santísimo, hasta el año 1844. También ellos no creen en la expiación completa de Cristo, ni en los sacramentos, ni en la inmortalidad del alma, entre muchas otras herejías, que la Biblia cataloga como doctrinas destructoras, como doctrinas de demonios. Y por último, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos ante esta realidad de las sectas religiosas? Primero debemos orar por ellos para que la luz de Cristo alumbre sus entendimientos entenebrecidos y se arrepientan de sus pecados. Además, predicarle la verdad de Dios, la sana doctrina cuando tengamos oportunidad. También es importante no entrar en discusiones necias que no aprovechan para nada. Y por supuesto, nosotros debemos mantenernos en el camino derecho de Dios, conocer las doctrinas básicas del Evangelio de Jesucristo para poder presentar defensa de nuestra fe. Eso sí, debemos hacerlo con gracia, con sabiduría y con mansedumbre. Recuerden, amados hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por escuchar esta enseñanza hasta el final. Por favor, compártala. El próximo domingo les espero con la enseñanza sobre otra secta religiosa en el segmento ¿Sabías qué? Gracias por escuchar nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Se despide de ustedes el pastor Sergio López. Que Dios les bendiga. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.